muchas gracias, bienvenidos. Estamos en lunes, precisamente acá en vivo. Licenciado Axel Cardona, empezando además para los temas de A la Medida, un nuevo mes. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Talamonte, y a usted, amigo televidente. Iniciamos rápidamente con la información. Iniciamos hablando de las pintas. Y usted, la Comisión Permanente del Congreso de la República analizará las acciones en contra de personas que realizaron pintas en el frontispicio del Palacio Legislativo. Y acá, los detalles. La Comisión Permanente del Legislativo comentó que analizan las acciones a tomar por los daños cometidos al patrimonio, luego que este sábado un grupo de mujeres que participaron de una marcha en protesta de abusos cometidos contra el género mancharon las paredes frontales del Congreso de la República. La Junta Directiva consideró negativas las acciones ante una manifestación que, según señalaron, es un derecho constitucional, pero sin dañar el patrimonio nacional como el edificio del Congreso. El Departamento de Seguridad analizará las imágenes registradas por las cámaras de seguridad para plantear las demandas correspondientes y con ello marcar un precedente, señaló la Junta Directiva. Bueno, hagamos el análisis de lo que acaba de suceder en este tema. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza, y escuche usted bien esto, por favor: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. Ahora bien, este derecho lleva implícito también la potestad de todo ser humano a manifestar. Por supuesto, el ejercicio de un derecho humano no debe hacer contravenir o violentar otro derecho. En Guatemala muchas veces el ejercicio del derecho humano a la manifestación ha generado problemas al violentar, por ejemplo, la libre locomoción o al dañar la propiedad ajena. Uno de los grupos más vulnerables en la sociedad guatemalteca, recordemos también que son las mujeres, por lo que el Estado ha tomado medidas como la creación de legislación específica. Este es el contexto que genera precisamente este tema, porque entonces tenemos las protestas, llamémosle así, la manifestación de las mujeres, licenciado Cardona, que puede ser muy válida en función de sus derechos, y tenemos por otro lado el tema de las pintas. ¿Qué cree usted? Bueno, yo considero que esto es de analizarlo más profundo, es decir, por ejemplo, si citamos lo del sábado durante una protesta de activistas de la mujer, específicamente, pues las pintas resaltaron, obviamente, y resaltaron en el siguiente caso. Las propias mujeres hicieron pintas manifestando su enojo, su inconformidad en las paredes del Congreso de la República. Si bien no se puede justificar ese tipo de hechos y de daños a la propiedad del Estado, hay que entender el contexto de Guatemala como un país machista, un país donde muchas veces, aún sin quererlo, al momento de guardar silencio o hasta sin saberlo, no haciendo nada, se permite todo tipo de actos de violencia hacia las mujeres. Es necesario seguir construyendo una verdadera sociedad igualitaria donde los derechos de hombres y mujeres se respeten por igual, porque la brecha aún es muy desfavorable hacia la mujer, licenciado Talamonte. Tiene razón, licenciado Cardona. A ver, partamos de unas bases sólidas con lo que acabamos de exponer. A ver, la situación es la siguiente. Guatemala ha presentado históricamente problemas de violencia, de irrespeto en contra de la mujer, definitivamente que sí. Sí. Ha costado también para la mujer el ir ganando espacios dentro de la sociedad guatemalteca. Claro. Esto es innegable. Pero también tenemos que ver que tal vez dentro de este tipo de protestas y manifestaciones, quizá la forma más correcta de hacerlas ver no es a través de dañar, por ejemplo, es que podemos pensar, es solo el Congreso de la República. Sí, pero el problema es que ese Congreso es suyo, es también suyo, y el dinero para poder repararlo y restaurarlo va a salir de su bolsillo y va a salir del suyo también con nuestros impuestos. Mire, ahí está el punto. Yo le digo algo, creo que como guatemaltecos tenemos que pensar que actualmente no se puede ya realizar las mismas acciones que se realizaban en los 80. Es decir, las pintas era una muestra de expresar muchas veces su inconformidad o su dolor, entiendo, o su injusticia. Correcto. Pero estamos en el 2019, donde la tecnología nos ayuda a podernos comunicar, donde el diálogo tiene que ser la primera o principal fuente de comunicación y de solución de problemas. Pero no podemos venir y manchar o pintar, pero tampoco podemos hacerle daño al patrimonio. Sí,
Y en contraposición tenemos la otra parte, ¿verdad? La validez que probablemente sí pueda tener este tipo, no de las pintas, eso no lo estoy justificando, pero sí de las protestas, ¿verdad? Claro. Es decir, la mujer, ya lo dijimos, es uno de los sectores más vulnerables aquí en Guatemala y lo vemos cuando día a día vemos cómo va increciendo, por ejemplo, el tema de lo que son los femicidios, la violencia en contra de ellas. Creo que hay que encontrar un equilibrio, usted lo ha dicho, manifestar sí, tal vez ya no con esta situación de las pintas, pero hacerse sentir, porque el daño al final de cuentas no lo causaron al Congreso, sino que lo causaron a un patrimonio que es de todos, ¿verdad? Ahora, ¿esto funcionará o servirá para ser atendidas en los requerimientos que tiene el grupo de activistas? Pues no lo sé, ahí es donde está la situación. No, yo le digo algo, ¿que tienen razón? Claro que tienen razón a manifestar. ¿Que tenían razón en hacer todo lo que hicieron? Claro que tenían razón. Menos las pintas. Pero menos las pintas. Es correcto. Porque lo hemos criticado en diferentes protestas y manifestaciones. ¿Por qué llegar a ese extremo? No solo en este tema de las mujeres, sino que en cualquier otra situación, porque recordémonos también que esto ha pasado hasta en otras situaciones que tienen un contexto muy histórico aquí en Guatemala, como pues la misma huelga de Dolores solía pasar esto, ahora ya esto se ha controlado, así que creo que tenemos que, repito, tener cuidado de ese aspecto y sí manifestar, porque el manifestar en pro de los derechos, en este caso de las mujeres, es un derecho. Es válido. Es un derecho, sí. Así es, ahí está el tema. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Vea usted, las deportaciones es uno de los temas también que nos preocupa. Por vía aérea procedentes de los Estados Unidos, pues no cesan para la primera semana de diciembre. Contemplan 11 vuelos. Solo hoy llegaron 2. Desde Brownsville, Texas y Mesa, Arizona, partieron 2 vuelos que retornaron a más de 170 connacionales a Fuerza Aérea Guatemalteca. Dentro de dicho grupo se registraron a 12 unidades familiares que fueron trasladadas a albergues bajo medidas de protección. Tan solo de enero a noviembre, Migración reportó 49.806 retornos de los Estados Unidos, un 6% de incremento en comparación al 2018. De esa cifra, se registraron 2.387 menores, mientras que por vía terrestre fueron 2.210 niños no acompañados y 11.833 acompañados. Para esta semana se prevén 11 vuelos. El jueves será el día más cargado, pues se tienen 4 en agenda. A ver, licenciado Cardona, le tengo una pregunta y con esto vamos a regresar después de la pausa. Yo le contesto. Ah, muy bien, me parece. A ver, ¿cómo estamos en el tema de incautación de drogas acá en Guatemala? Bueno, de hecho, le comento que en las últimas 24 horas se han incautado más de 400 kilos por vía marítima. Droga, precisamente en aguas del Pacífico guatemalteco. Con eso vamos a volver. Usted no cambie, porque sabe que nosotros a esta hora en TN23 somos a la medida. Bueno, vea usted, 420 kilos de cocaína fueron incautados en un semisumergible en alta mar del Pacífico. Además, fueron capturados 3 hombres quienes transportaban la droga. Durante el fin de semana, las fuerzas castrenses logran la localización en alta mar del Pacífico de un semisumergible que luego fue trasladado al puerto Quexal, Escuintla. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil localizaron 14 tulas de ilícitos. Luego de realizarle las pruebas de campo, comprobaron que eran 420 kilos de cocaína. Fueron capturados un ecuatoriano y 2 guatemaltecos, quienes tripulaban la embarcación. Pues se ha logrado informar por parte de nuestros equipos de trabajo en ese lugar que se contabilizó un total de 420 paquetes rectangulares que se presume sean cocaína, según la prueba de campo que ha dado resultado como presuntivo positivo, las cuales contenían 14 tulas de 30 paquetes cada uno. Por este hecho se ha capturado al ecuatoriano Wellington Rolando Quijeque Vera, de 41 años de edad, y los guatemaltecos Néstor Rolando López Tunche, de 25 años, y Ángel Enrique Colay Santos, de 32, quienes son los responsables de transportar este ilícito en aguas del Pacífico. Autoridades del Ministerio de la Defensa dieron a conocer cómo interceptaron el sumergible. El día 30 de noviembre, después del mediodía, embarcaciones localizaron e interdictaron un semisumergible, el cual pues, es tripulado por 3 personas
Y luego de 2 días de remolque desde el punto donde se encontró a 160 millas náuticas en la zona económica exclusiva del Pacífico guatemalteco, fueron llevados el día de hoy a muelles del Comando Naval del Pacífico. De conformidad al derecho internacional público, el mar territorial abarca una extensión de 200 millas náuticas. Esto equivale a 370 kilómetros. Dentro de las denominadas aguas territoriales guatemaltecas, entonces, fue localizado e interceptado y también capturado un semisumergible, como usted lo vio en la noticia, el cual transportaba droga. Esto es innegable, ya lo vamos a hablar y aclarar, licenciado Cardona. El narcotráfico ha desarrollado varias técnicas para tratar de despistar cada vez más a las autoridades. Una de ellas, entre tantas, es el trasiego de droga por mar, generalmente con submarinos. Guatemala es un país clave en Centroamérica como punto geoestratégico para el trasiego de la droga proveniente de los cárteles sudamericanos. De hecho, en esta ocasión, licenciado Cardona, venían acompañando, porque obviamente este semisumergible necesitaba una tripulación, 2 ecuatorianos y un guatemalteco. Ahí vemos la conexión de los cárteles que ahora, hay que decirlo muy bien, licenciado Cardona, en Sudamérica ya no es tanto los cárteles colombianos, aunque siguen operando, sino que los cárteles ecuatorianos y los cárteles venezolanos los que predominan. Claro, y es que para nadie es un secreto que Guatemala ha dado lucha constante, sí, pero aún nos falta mucho. Falta es decir, muchísimo. Cuando hablamos de incautaciones, hablamos de grandes incautaciones, pero aún falta mucho. Vea usted, a pesar de los esfuerzos que las autoridades guatemaltecas realizan para interceptar droga, solamente una pequeña fracción, escuche usted, logra ser detenida en su camino a Estados Unidos, al país del norte. Nuestras fronteras de todo tipo, terrestre, aéreas y acuáticas, son demasiado extensas y a la vez siguen siendo muy vulnerables ante la capacidad operativa de los cárteles de la droga y el narcotráfico. Vale destacar que en los últimos 3 años se han incautado las mayores cantidades de sustancias prohibidas en la historia del combate a los estupefacientes en Guatemala y en Centroamérica. Sin embargo, la batalla transnacional contra el narcotráfico por el momento parece estar perdida, pues estos delincuentes cuentan con capacidad de equipo y pues mucha tecnología, mucho talento. Así es. Es decir, nos trasladan drogas por aire, mar y tierra. De cualquier los manera. Días que sean de la semana y del mes y del año. Y de formas inusitadas, porque, a ver, es decir, antes veíamos como Guatemala como país de paso, ¿verdad?, por la vía terrestre. Pero bueno, luego la vía aérea hemos visto cada vez más, sobre todo en este año 2019, licenciado Cardona, cómo son utilizados entre jets y avionetas para aterrizar en pistas clandestinas. Sí. Y esto que estamos Hay una viendo, inversión grande. Una inversión grande. Lo que estamos viendo en este momento precisamente de este semisumergible, recuerdo que no es algo nuevo, porque ya con usted lo hemos analizado acá y en otros espacios, inclusive de esta forma de transportar la droga vía mar. Semisumergible porque entonces este navega así, pequeñito como ustedes lo ven ahí en pantalla, a ras precisamente de las aguas, tratando de ser ocultado hasta con el color con que lo pintan, ¿verdad? Mire, la ventaja acá, y hay que destacarlo, son los radares con los que cuenta la Marina de Defensa Nacional, que hicieron su trabajo prácticamente, lograron detectarlo al momento de filtrar aguas guatemaltecas en alta mar. Pero a lo que voy yo también, licenciado, es que si antes éramos un país de pase, de tránsito, eso está muy bueno, sí. Ahora somos hasta productores. Hay tantos narcolaboratorios que se han destruido en varias áreas del país. Vea, licenciado Cardona, es preocupante. Lo que usted está diciendo es muy cierto y esto es lo dramático, es decir, tenemos que tener conciencia plena de lo siguiente. Somos país de paso, indudablemente, el punto geoestratégico referencial que conecta Sudamérica con América del Norte para el trasiego de la droga. Sí. La droga pasa, ya lo vio, por aire, mar y tierra. Aparte de eso, es cierto, producimos droga, ya no solo sintética, sino que ahora también hemos visto sobre todo las plantaciones que se han erradicado allá en el área de Izabal, de lo que es cocaína, de lo que es marihuana y también tenemos de amapola en el occidente. Y el combate es directo, si nos damos cuenta, hay elementos castrenses que han muerto en momentos de los enfrentamientos armados. Y sí, licenciado Cardona. Pobladores que se suman también a cubrir los ilícitos. Lamentablemente sí, ¿verdad? Que son seducidos por el narcotráfico. Claro. Eso es malo y sigamos analizándolo, pero también otra cosa mala, licenciado Cardona, que eso tal vez no nos hemos detenido a pensar, somos país de consumo de droga también, ojo con eso. Sí, y es que el problema acá en Guatemala es que si no se le combate de frente,
esto se va a salir de las manos. Sí, porque entonces un problema que era solo el trasiego de droga se ha vuelto ahora problema de producción de droga y se está volviendo problema de una juventud y de personas está afectando a la adictas sociedad. a la droga. Es correcto. Y podemos poner como una cuestión paralela a lo que usted estaba diciendo, la facilidad con que el narcotráfico puede seducir a la población para que los ayude. Vemos como cuando aterrizan estas narcoavionetas y llega el ejército y la policía, ponen barricadas literalmente de tierra, barricadas con alguna situación, barricadas humanas inclusive, apoyando al narcotráfico. Y se aprovecha el narcotráfico de la necesidad, del tema económico de nuestra población. Y ahora no huyen en carros doble cabina, No. 4x4, no, un par de caballos. Así Ahí es. ponen las tulas y pues, ahí van. Es correcto. Terrible. Sí, y terrible es también, aunque es algo positivo, ¿verdad? El hecho de que en estos últimos años, usted lo mencionaba, Guatemala ha incautado una cantidad histórica de droga, eso es cierto. Sí. Pero, aunque eso es bueno, lo malo es que si las cantidades de droga incautadas son históricas también han de ser las cantidades de drogas que logran pasar hacia el norte. Es decir, agarramos 420 kilos hoy, pero pudieron haber pasado 500 por otro lado. Es que esa es la situación. Terrible. Así está. Bueno, ahí tiene usted perfilado el tema. Continuamos entonces con el orden informativo y usted tendrá siempre el mejor análisis allá en casa. Pero luego que el Congreso de la República no avalara un nuevo presupuesto, autoridades tributarias explicaron cuál será la meta de recaudación que se tendrá el próximo año. Ante la falta de aprobación del proyecto presupuestario 2020, la meta de recaudación será la del 2019, que corresponde a 63.468 millones de quetzales. Se mantiene el mismo presupuesto, el mismo monto estipulado para el 2019, para el 2020, y la Administración Tributaria, en cumplimiento de la norma, en cumplimiento de la ley, a lo que procede es una revisión de la distribución de esta en función del calendario tributario. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en el año 2019 el 31 de un mes determinado cayó en domingo, por el Código Tributario se corre el vencimiento hacia el lunes. Eso implica que en el 2020 va a caer lunes, por lo tanto no hay corrimiento. Esas distribuciones son las que se hacen a nivel técnico, ya es un análisis eminentemente técnico que se le presenta como intendencia de recaudación al señor superintendente y se hace una presentación a directorio para conocimiento de la misma. Recordemos que la meta viene aprobada por el Congreso y en este caso se mantiene la aprobada en el 2019. El presidente electo Alejandro Yamatei se encuentra desde ayer en Madrid, España. Esto para participar en la Cumbre Mundial de Clima COP25. Vea la información en A la Medida. Jefes de Estado, representantes de gobiernos de 196 países, organizaciones internacionales, empresariales, miembros de la sociedad civil, ONG ambientales y medios de comunicación se dieron cita a la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco del Cambio Climático de la ONU. Tratarán de impulsar la acción mundial contra la emergencia climática e implantar a partir de 2020 el Acuerdo del Clima de París. Entre los asistentes se encuentra el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. La invitación a esta cumbre, que inició hoy y se prolongará hasta el próximo 13 de diciembre, fue extendida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala asistirán al evento en representación del gobierno actual. La policía desplegó varios elementos policiales en Madrid para evitar disturbios y garantizar la seguridad de las delegaciones con más de 4.000 agentes de unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Municipal. A lo largo de 15 días que dura la Cumbre Mundial del Clima COP25, expertos de distintos países y diversas temáticas tratarán de abordar, discutir y llegar a un acuerdo para alcanzar los objetivos de COP25 que luego se tendrán que cumplir para reducir el calentamiento global. En la cumbre, los países definirán las reglas de los mercados de carbono. La ambición siempre fue uno de los motores del espíritu humano. Tuvimos ambición para explorar los confines del espacio. Tuvimos ambición para desafiar los límites del conocimiento científico. Tengamos también la ambición para preservar el frágil equilibrio que permite la vida en el único hogar que tenemos, que es nuestro planeta. Les invito a hacer de este encuentro un hito en la lucha contra la emergencia climática, a hacer de la política lo que realmente debe ser, un multiplicador ético para sumar voluntades, para vencer convenciendo. Lideremos con el ejemplo. Actuemos con resolución y guiados por las grandes ideas que inspiran las respuestas a los desafíos que contempla la humanidad.
la igualdad de género, la justicia social y la sostenibilidad. La humanidad ha llegado a un punto, delegados y delegadas, en que apostar por su supervivencia equivale a luchar por un mundo más justo. Ese es nuestro desafío para que las generaciones del mañana, al mirar atrás, puedan decir que en esta hora crucial la humanidad estuvo a la altura. Comprometerse con reducciones de emisiones más ambiciosas y movilizar fondos para acelerar la acción climática. La reunión de líderes y profesionales en temas ambientales se lleva a cabo en España, luego que Chile dimitiera a ser la sede debido a su problemática interna. Se espera que el evento asistan más de 25,000 personas de todo el mundo. Bueno, ha llegado el momento de otra pausa, pero antes de irnos a la pausa, licenciado, hay un tema con el cual vamos a regresar que es de interés a nivel nacional. Claro que sí, licenciado Axel Cardona, el tema que todos quieren escuchar y que analicemos. La Corte de Constitucionalidad, escuche usted, fija plazos para la elección de magistrados. Esto tenemos que analizarlo porque son puntos varios y son puntos bien complicados, así que lo vamos a hacer. Al fin llegó el momento. Y es largo, se lo sé. Es largo. No cambie, por favor. Regresamos en unos instantes. Recuerde que somos a la medida. Bueno, y es que este es un tema precisamente que todos quieren escuchar, porque vaya si no, si desde el 13 de octubre tenía que haberse cambiado a los magistrados. Hoy la Corte de Constitucionalidad deja en primera instancia sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional de Amparo que hace unas semanas había ordenado reanudar, licenciado Cardona, el trabajo de las comisiones de postulación. Sin embargo, esta resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad también impone plazos para llegar al nombramiento de los magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia, consecuentemente también de jueces. Esta resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad puede ser la última y definitiva en este caso, en virtud que las resoluciones de ese alto órgano no pueden apelarse. Lo importante será que se pueda cumplir con los plazos establecidos ahora por la Corte de Constitucionalidad, sobre todo contar con el nombramiento de los funcionarios que estarían a cargo del organismo judicial. ¿Por qué? Porque desde el 13 de octubre, como ya dije al principio de este tema, pues hay un vacío legal, hay un vacío fuerte allí en cuanto a la legitimidad de los magistrados actuales que siguen en el cargo por el no abandono del mismo. Esto es solo una introducción, licenciado Cardona. Usted nos va a esbozar un poco la parte legal y yo voy a tratar junto con usted de explicar punto por punto porque es complicado, no creas. Usted lo ha visto. De hecho, vámonos a los plazos, que son parte de lo que muy bien ha resuelto la Corte de Constitucionalidad. O sea, lo primero resuelto por la CC es que el Consejo de la Carrera Judicial pueda certificar e implementar el reglamento y evaluación para magistrados sin la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, debe remitir a las comisiones de postulación en 30 días los resultados de las evaluaciones de los magistrados de la sala, atendiendo obviamente la carrera judicial. Al momento de que las comisiones de postulación reciban las evaluaciones hechas a los magistrados que quieran postularse nuevamente, después de 20 días para entregar las nóminas. Una vez llegados los expedientes al Congreso de la República, los legisladores cuentan con un plazo de 20 días para designar a los magistrados. Según la Corte de Constitucionalidad, este mecanismo permitirá fortalecer, o en este caso la carrera judicial, y encontrar la solución al nombramiento, que es lo que se está buscando. Lo que se está buscando. Entonces, yo aquí, usted me va a perdonar, por eso le voy a explicar, en mi dispositivo móvil tengo la resolución Usemos la tecnología, licenciado, de la Corte de Constitucionalidad. Son 72 folios, es una resolución bastante larga. Sí, si usted me lo permite, licenciado Cardona, punto por punto de los que usted acaba de decir, yo quisiera ir explicándolos. ¿Por qué? Porque lo primero resuelto el día de hoy por la Corte de Constitucionalidad es que el Consejo de la Carrera Judicial tiene un plazo. ¿Qué plazo? 48 horas. ¿Para qué se preguntarán ustedes? 48 horas para hacer una revisión, no
vamos a entrar en materia de qué ley y para publicar precisamente lo resuelto en esta ocasión por la Corte de Constitucionalidad, a efecto precisamente que curse vigencia y positividad como ley. Es decir, hasta el miércoles. Exactamente, esto que acaban de resolver. Pero ese es el primer plazo. Ahora, licenciado Cardona, ¿usted se recuerda cuál era uno de los problemas principales? Porque aquí vamos al segundo plazo, de los problemas principales que habían para que no se pudiera nombrar a los magistrados. Un reglamento por allí, ¿verdad? No estaba. Sí. El reglamento de la carrera judicial. Exacto. ¿Se recuerda? Y es lo que se quiere fortalecer ahora con esto. Bueno, pues a ver, déjeme por favor informarle lo siguiente. El segundo punto de la parte resolutiva del emitido hoy por la Corte de Constitucionalidad otorga un plazo de un día. Es decir, primero las 48 horas que se publique esto en el diario oficial. Posteriormente a esto, el Consejo de la Carrera Judicial tiene un día para certificar la forma en que va a evaluar a los aspirantes a magistrados. Sí. ¿Por qué? Porque entonces la Corte de Constitucionalidad está validando lo que en su momento el Consejo de la Carrera Judicial presentó a la Corte Suprema de Justicia y esta no aprobó. Aquí hay una orden, además, fuera del plazo de un día. ¿Por qué un día? Porque ya está hecho. Es solo certificar, es firmar y legalizarlo para que nos entendamos. Ahora, lo que ordena la Corte de Constitucionalidad, licenciado Axel Cardona, es que no tenga que pasar por la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, después de eso, ya se da otro plazo. Para no aplazarlo más. Para no aplazarlo más. ¿Qué otro plazo es? Los primeros 30 días que usted mencionó. Durante esos 30 días, ¿qué va a hacer el Consejo de la Carrera Judicial? Va a empezar... 20 días. Este primero es de 30 días. Estos 30 días son para que haga las evaluaciones correspondientes, citen a las personas y notifiquen de una vez a los interesados. Y ahora sí entran los dos plazos de 20 días. ¿Cuáles son? Para la Comisión de Postulación de Magistrados a Corte Suprema de Justicia y para la Comisión de Postulación a Magistrados de Sala, a efecto de que en 20 días puedan analizar los expedientes. Uno puede decir muy poquito, sí, pero es que como algunos ya los habían presentado, seguramente ya los revisaron, ya los analizaron. Y posteriormente a esto hay un plazo más que usted también lo mencionó de manera muy adecuada y lo felicito, 20 días. Bueno, ellos terminan en 20 días y lo remiten al Congreso de la República. Y el Congreso de la República le fijaron plazo, 20 días también, para que designe a los 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de Sala. Entonces, ya contando todos estos plazos, si empezare, por ejemplo, como usted bien lo dice, que así debe ser, 48 horas para el próximo día, miércoles, más o menos a finales de marzo, ¿verdad? Haciendo los cálculos de días, vamos a tener magistrados. ¿Por qué finales de marzo? Son días calendario. En este caso, también lo fijó así la Corte de Constitucionalidad, días corridos, contando sábado y domingo inclusive. Ahora yo le digo algo, ¿por qué esperar tanto? O sea, ¿por qué tuvimos que esperar tanto para este proceso? Qué buena pregunta. Porque si se tenían ya los procesos establecidos, ¿por qué no se anticipó? Fíjese que con lo que usted me pregunta, licenciado Cardona, yo me pongo a reflexionar. Vaya, ahorita se le está encontrando una salida y se necesita, porque al final de cuentas no hay legitimidad en los magistrados. Pero usted tiene razón, si esto se hubiese hecho desde el primer momento en que se detuvo el proceso, tal vez ahorita ya estaríamos cerca de tener a los magistrados y el vacío de poder, el vacío legal en uno de los dos poderes, de los tres poderes del Estado, no sería tan fuerte. ¿Tenemos magistrados? Sí. Pero el problema es que recuérdese algo, ellos están amparados por una resolución de la Corte a través de lo que dicta la ley del organismo judicial. No tendrían que estar ahí. Pero la Constitución dictaba otra cosa, ¿verdad? Que el 13 de octubre se había vencido ese plazo. Claro, pues sí. A eso vamos. Pero los guatemaltecos tendremos que esperar hasta marzo aproximadamente para ir conociendo esto. Ahora, si se va haciendo todo. Sí, se va haciendo todo. Se va respetando los plazos. Y usted me podrá preguntar, ¿verdad? Porque también es muy válido que los guatemaltecos tengan esa duda. Pero ¿y no van a haber otros recursos porque esto se está haciendo ad eternum? Yo no le puedo asegurar eso, porque pueden haber personas. Sí, es que, ¿qué dice la ley, por ejemplo, de amparo? Toda materia, toda hora, todo día es susceptible de amparo. Alguien puede venir y amparar sobre esto, pero yo esperaría que no, porque al final de cuentas, aunque tarde, porque vamos ya muy tarde y hablar del mes de marzo del próximo año es pasar muchos meses con ese vacío de poder, lo importante es ya hacer la sustitución de magistrados. Algunos de ellos, me refiero por ejemplo a magistrados de sala, que tienen más probabilidad de ser reelectos como magistrados, sin duda alguna, porque la carrera judicial, eso es lo que pretende. Claro, lo permite. Pero ¿qué pasa con los que cerraron el ciclo?
que se quieren volver a postular. No Sí. se le da la oportunidad a las nuevas generaciones. Es correcto también, ¿verdad? Para una renovación en el Poder Judicial. Claro. Yo creo que el equilibrio que debe de existir en el Poder Judicial es que la mayor cantidad de jueces y de magistrados, de cualquier tipo de magistrados, deben de ser aquellas personas ya de carrera, que tal vez Claro. empezaron como oficiales, han venido subiendo, y si su resultado, su evaluación de desempeño en los cargos de jueces y magistrados han sido buenas, pues que continúen, porque Bienvenidos. eso es lo que se trata. se trata. Pero hagamos también una cuestión, licenciado Cardón. ¿Realmente ha sido tan positiva o es tan positiva la evaluación del sistema de justicia aquí en Guatemala, sobre todo en la parte del organismo judicial? No lo sé. Eso lo cuestiono Esa un es poquito. una incógnita. Sí, lo cuestiono un Una poquito. pregunta sin respuesta aún. Sí, porque también puede ser que no necesariamente sea solo culpa del organismo judicial. Claro. Porque si Todo el un sistema, ¿no? Es todo un sistema. Y si el resto del sistema no camina a la par del organismo judicial, pues entonces no camina el sistema completo. No avanzamos. Así es. Tremendo, tremendo. Bueno, pues este es el tema, es interesante, es importante. Tenemos ahora, licenciado Cardona, que ver cómo se empiezan a cumplir estos plazos. Claro. Tenemos ahora que esperar que precisamente sean notificadas las partes. Yo estoy seguro, ¿verdad? Costumbre constitucional, hoy por la noche mismo estarán notificando, si es que ya no están notificados concretamente, pues los miembros de las comisiones de postulación en su momento, todas las partes interesadas y sobre todo, en este caso, fuera de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, que ahora pues ya tienen el campo abierto para hacer esta evaluación de magistrados. Yo solo tengo una observación. Para el próximo proceso, que será dentro de 4 años y algunos meses, de selección de magistrados de sala y de Corte Suprema de Justicia, sí tendríamos realmente que ponderar y evaluar si este sistema de comisiones de postulación y todo lo que tenemos es el mejor de los sistemas para elegir, o hay alguna forma en que podamos variar, mutar y cambiar para algo, pues no más fácil, pero sí más eficiente, más efectivo y Que más sea más eficaz. práctico. Práctico, usted lo ha dicho. Que sea más práctico. Bueno, esperemos y que también a la hora que lleguen estos expedientes a las manos de los diputados también se pueda avanzar. Que tampoco se vaya a entrampar. Ojo, licenciado Cardona, porque ahí estamos hablando de una cosa, ya no le va a corresponder a esta legislatura verlo, será la A la próxima, nueva. la que asuma el 14 de enero. Veremos qué potencial tiene. Así es. Vea usted, en otro tema, la cartera de Economía inició con las capacitaciones a funcionarios de gobierno sobre la norma ISO 5600, referente a la gestión estratégica de la innovación. Con la intención de fortalecer el desarrollo de habilidades y procedimientos en la gestión estratégica, funcionarios de gobierno iniciaron con la capacitación de la norma ISO 56000. Asisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, comentó que dicha certificación está enfocada para que el Ejecutivo desarrolle los procedimientos más competitivos y en diversas áreas. Siendo Guatemala pionero a nivel mundial en esta certificación de innovación y de disrupción. En este momento pues nos encontramos en el proceso de certificación del Ministerio de Economía, muy orgullosos de ser pioneros a nivel mundial con el tema, y creo que finalmente eso redunda o que buscamos finalmente, que los guatemaltecos tengamos instituciones, tengamos un gobierno que como parte de su ADN, su componente en todos sus procesos, tenga la innovación, el Innovation Management System o sistema de manejo de la innovación como parte de su quehacer diario y de su proceso también posterior de mejora continua, que es finalmente lo que perseguimos. Rick Fernández, vicepresidente del equipo de Estados Unidos, en la integración del nuevo estándar del Sistema de Gestión de la Innovación ISO 56000, comentó que Guatemala es el primer país en poner en práctica dicha capacitación. Para la gestión de la innovación, porque muchas veces uno cree que la innovación simplemente es algo que pasa al azar, porque tenemos una idea y bueno, qué suerte que tuvimos la idea. No, la idea de esto es que se puede gestionar la innovación para entonces alinearla a las estrategias de la empresa o del gobierno. La norma ISO 56000 establece un tratamiento de todas las cuestiones relacionadas con la innovación, abordando temas como visión estratégica, cultura, colaboración y gestión. Dicha certificación es aplicable a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas.
Bueno, es momento de irnos a una pequeña pausa, licenciado Talamonte, para volver con otros temas de interés. Así es, licenciado Cardona, no cambie. En breve regresamos, somos A la Medida. Ahora continuamos con más información. Hablemos ahora del ganado. El Ministerio de Agricultura anunció el inicio de las exportaciones para este mes de ganado bovino a México, que se estima que antes de finalizar el año sean 80,000 cabezas de ganado. La cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA anunció que se tiene previsto para este mes iniciar con la exportación de ganado bovino a México. Según el titular de esta institución, esta medida propicia las relaciones comerciales entre ambos países. Datos de la cartera estiman que anualmente podría exportarse 1 millón de cabezas de ganado. Nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos el dato en conjunto con el Ministerio de Economía y otros involucrados, que solo en el mes de diciembre se van a exportar 80,000 cabezas de ganado a México. Calculamos que en un año se van a exportar alrededor de 800,000 a 1 millón de cabezas de ganado. Para tener más que todo el cuidado de mantener el estatus fitosanitario, tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco, pues se van a hacer análisis, se le va a poner el arete que se le pone al ganado para ver la trazabilidad del mismo. Inclusive, cuando venga ganado de Nicaragua, cuando venga ganado de Honduras, se le hace un análisis, se le va a dejar 21 días cuarentenado para que nosotros no tengamos el más mínimo problema en enviar algún ganado que esté contaminado a México y que eso pudiera cerrarnos la puerta. El funcionario indicó las posibilidades que tiene el mercado guatemalteco para exportar al mercado mexicano ganado bovino. México tiene muchísima demanda de carne en este momento. Ellos están exportando mucha carne hacia otros países del mundo, la Unión Europea, los Estados Unidos, y entonces están escasos de carne y nosotros tenemos la oportunidad de poderlos proveer no solo de ganado en pie, también ganado destazado, genética bovina, que tenemos excelente genética. Entonces es una gran oportunidad que va a generar, por supuesto, empleo para el sector ganadero, pero intrínsecamente se vienen otros sectores a beneficiar del mismo. Méndez Montenegro confirmó que el gobierno mexicano brindará su apoyo para agilizar los trámites sanitarios y agropecuarios que conlleva la exportación de ganado guatemalteco a tierras mexicanas. En otra información, el Pleno realizó una sesión extraordinaria, esto en el Congreso. ¿Para qué? Pues para enviar la iniciativa de ley a comisiones y aprobar el acuerdo de sustitución de la congresista Alejandra Carrillo. Vean la información acá en A la Medida. Este lunes la Comisión Permanente convocó a sesión extraordinaria, donde el Pleno aprobó el Acuerdo 17-2019 para que Benita Odilia de León Pérez de Chiroy ocupe el cargo de la diputada Alejandra Carrillo, quien renunció a su curul en una sesión pasada. Asimismo, el Pleno conoció iniciativas para enviar a comisión la propuesta de ley del Día Nacional del Agricultor y el Empresario Agrícola, también la ley de creación de la Asociación Nacional de Productores de Cardamomo y la iniciativa que dispone a aprobar reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. En el punto 7 de la orden del día se conocería en tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, el decreto para autorizar al organismo ejecutivo para que suscriba un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por $60 millones para el Ministerio Público, destinado al programa de fortalecimiento y modernización del MP. Sin embargo, el punto no fue desarrollado ante la falta de quórum. La Comisión Permanente podría convocar a una sesión extraordinaria más este 11 de diciembre. 75 millones de quetzales ha invertido la cartera de Agricultura para apoyar a más de 1 millón de familias afectadas por el hambre estacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó que la última entrega de cupones canjeables por alimentos para las personas que resultaron afectadas por el hambre estacional en 5 departamentos del país se realizó el pasado jueves. Para ello se invirtió aproximadamente 18.500.000 quetzales. Se inició la tercera y última entrega de cupones canjeables por alimentos para afectados por hambre estacional. Durante 3 días, el personal de las delegaciones departamentales de Santa Rosa, Zacapa, Chiquimula y Sololá, El Progreso también, se entregaron 92.649 cupones a igual número de familias beneficiadas
por un monto de 200 quetzales cada uno. El titular de la cartera de Agricultura confirmó los recursos que se han entregado por los efectos del hambre estacional y canícula prolongada, la cual afectó en 2018. Alimentos por Acciones han entregado 457.025 cupones. Asistencia alimentaria, 443.098 cupones. La emergencia del volcán de fuego, 30.312. Inundaciones, 11.677. Y subvención de alimentos por canícula prolongada, 285.805. Esto es apoyo entre cupones y raciones de alimentos que hemos venido apoyando. En otra información, un estudio en el corredor seco revela que la relación entre la desnutrición crónica y la desnutrición aguda con la discapacidad psicosocial es grave y es terrible aquí en Guatemala. ¿Quiere ver la información? Hágalo en este instante, solo acá, en A la Medida. La relación entre desnutrición y discapacidad es muy estrecha. Según un estudio, los niños de 0 a 5 años de edad con desnutrición crónica y aguda tienen el riesgo de desarrollar algún tipo de discapacidad psicosocial. 55 casos evidencian esta relación. Hemos logrado llegar a 383 casos, 383 niños, que fue la muestra total que logramos. Y de ese grupo hay 50 niños y niñas que están en una situación de desnutrición que ya tiene captados el Centro de Salud de la Unión Zacapa y que ya les da cierto tipo de atención. Sin embargo, dentro de la muestra también logramos encontrar que esos 50 niños sube la cantidad de niños que no están dentro del registro. Entonces podríamos decir de que de nuestra muestra estaríamos en alrededor del 27-28% de niños y niñas con desnutrición. A esto le asociamos entonces la cuestión de la discapacidad, porque no se le da una atención. No hay ningún niño diagnosticado con discapacidad. Y bueno, vea usted, seguimos con más información. Hablemos específicamente de esta situación, de la situación crónica de la desnutrición. Pero, licenciado, cuando hablamos del tema de la desnutrición estacionaria, es a lo que apuntan las organizaciones internacionales para poder paliar. Yo quiero recordar algo, licenciado Axel Cardona. Usted lo vio, usted que nos sigue todas las noches aquí en A la Medida, cuando vino el representante de UNICEF y nos habló de las cifras en el tema de desnutrición crónica. Escuche usted esto, por favor, pero agárrese de su silla, no se me vaya a asustar ni a caer. Somos el primer país en Latinoamérica con este problema, es decir, superamos a Haití, superamos a Venezuela, superamos a Cuba, es decir, esto es algo a lo cual tenemos que apostarle todo, porque si no, ¿qué futuro vamos a tener, licenciado Cardona? Y se recuerda usted que ya nos lo decían, que se tenía que trabajar en tres ámbitos. Así es. La primera infancia. Correcto. Que era súper importante para desarrollar el cerebro. Si no lo desarrollaban, ya se pierde, ya no se podía. El segundo era la educación durante la niñez y adolescencia. Correcto. Y tercero ya era el área profesional también, que se tenía que seguir apuntando. Yo con esto quiero... Son que nosotros a veces pensamos que solo es en la niñez y ya. No. Por eso yo hago hincapié tanto, fíjense, en el licenciado Cardona, a veces la gente dirá, otra vez va a decir lo mismo, pero sí se lo voy a decir. Es decir, la prioridad de prioridades en nuestro país es la seguridad. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la seguridad? Es que la seguridad es integral, no es solo seguridad de que no haya delincuencia, es seguridad alimentaria, es seguridad vial, es seguridad educativa, es seguridad de todo tipo. Entonces, esa es la prioridad en nuestro país. Y este tema de verdad es lamentable. El corredor seco cada vez se hace más grande. Los números y las cifras de los niños que padecen de este problema es muy, muy alto también y estamos comprometiendo el futuro del país. Y vea, cuando hablamos del interior de la República y hablamos de la agricultura, muchas veces ellos solo produce para su consumo. Si bien les va. Pero si empezamos a talar árboles, empezamos a secar ríos, empezamos a matar la tierra. Entonces ellos el solo esto va amarrado, que solo consumen su propia agricultura. Y le digo algo rápidamente antes de que despidamos, así una proyección. Si no hacemos algo rápidamente con el medio ambiente, el corredor seco de aquí a 20 años va a ser un desierto. Y ya lo decía también el de UNICEF, para poder contrarrestar lo que hemos formado durante todos estos años, 40 años. 40 años. Para romper lo que ya se ha hecho. Nos vamos, ¿le parece? Vamos. Gracias, licenciado Cardona, por haber estado presente. Gracias a ustedes. Somos A la Medida y los esperamos mañana.